Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación en el último día de la Feria Internacional del Libro Universitario de Ediciones Proceso, donde vamos a hablar de este libro que se llama Jinetes de Tlatelolco de Juan Vélez Díaz. Y bueno, antes de comenzar y de presentarnos y comentarlo, quiero recordar a una reportera de la revista Proceso, Regina Martínez, que se cumplen ya 5 años de su asesinato. Justo estábamos en la Feria Internacional del Libro Universitario hace 5 años cuando nos llegó la noticia, y a veces, como ustedes sabrán, pues cuesta mucho trabajo de creer lo que suceda, ¿no? Ya cuando nos enteramos a los pocos minutos que así había sido, nuestra amiga, compañera Regina Martínez había sido asesinada. Han pasado 5 años, hace 2 años estuvo aquí el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, estuvo Genaro Villamil, así como en los primeros días que asesinaron a Regina, hablaron con Javier Duarte y vino todavía Julio Scherer por acá, no sé si Noé andaba por ahí todavía en ese momento, y se levantaron de la mesa y le dijeron a Duarte, no les creemos, ¿no? Hace 2 años que estuvo aquí Rafael y Genaro Villamil, volvieron a recordar a Regina Martínez justo en esta época y volvieron a decir 3 veces, dado que eran los 3 años de la muerte de Regina, no les creemos y no les creemos. A lo largo de estos 5 años, además de Regina, han desaparecido otros compañeros periodistas. La lista llega en números redondos a 20, lo cual es realmente muy grave para el estado de Veracruz, para México y para el mundo, todo lo que sucede aquí. Admiro el trabajo de Noé Zabaleta, que se dedica a hacer este tipo de informaciones, y afortunadamente aquí lo tenemos. Y entonces, simple y sencillamente, podemos volver a repetir por 5ª ocasión, no solamente en honor a Regina Martínez, sino a todos los compañeros periodistas que han caído. No les creemos, y volvemos a no creerles otra vez, ni el gobierno anterior, ni el que se encuentra ahora, donde invariablemente, como bien hicieron nuestros compañeros reporteros, el 28 de abril, que es cuando se cumplen, cuando fue el asesinato de Regina Martínez, las investigaciones están congeladas. No sé si ustedes vieron esa manifestación que hicieron sus compañeros periodistas en la Plaza Lerdo, que tomaron los bloques de hielo, y dentro de los bloques de hielo las fotografías de nuestros compañeros reporteros, donde les demuestran precisamente que las investigaciones están congeladas y se derriten y no hay solución. Bueno, nomás con este pequeño paréntesis, saludamos a Juan Vélez Díaz. Juan, bienvenido. Gracias, maestro. ¿Sí se escucha? Okay. Gracias, no, pues un honor estar con ustedes aquí en tierra veracruzana, siempre tan lindo. Y sí, desafortunadamente, ¿no? Un reflejo de lo que ocurre en todo el país, con las características que empatan con otras entidades, Quintana Roo, Chihuahua. Estamos viviendo un momento que es fundamental para nuestro desarrollo democrático. Y bueno, pues estamos reunidos para el tema de platicar. Quisiera cederle la palabra a Noé, colega que conozco desde hace varios años, valiente reportero, que conocí en el puerto de Veracruz en coberturas, y bueno, para charlar sobre este libro que nos reúne hoy aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me referiré primero brevemente a cómo conocí a Juan Vélez Díaz, y posteriormente comentaré un poquito del libro Jinetes de Tlatelolco, un libro imprescindible para entender los entretelones de nuestro ejército mexicano. A Juan Vélez Díaz lo conocí por ahí del 2004, ahorita precisamente estábamos platicando de eso. Un amigo en común, Ricardo Ravelo Galo, un periodista veracruzano, nos puso en contacto. Vélez Díaz venía a Veracruz, si no mal recuerdo, por el Universal a investigar el tema de un tráiler que había salido del recinto portuario, un tráiler que aparentemente llevaba papas, pero en el trasfondo llevaba $2 millones, si no mal recuerdo. Y me acuerdo que Vélez Díaz me insistía meticulosamente cómo se volcó, qué color era el tráiler, quiénes lo manejaban, en qué kilómetro exacto se había volcado, quiénes habían participado en la rapiña, si era de la organización de los Zetas o del Cártel del Golfo. Y llegó un momento en que a mí Vélez Díaz, lo confieso, me llegó a estresar así como que, pues ya, güey, se volteó el tráiler, alguien se chingó la lana, no lo sé. Pero ya después, cuando lees el reportaje en el Universal, ves que así como Vélez Díaz me trabajaba periodísticamente para saber datos precisos, exactos,
y concretos de cómo se había volteado el tráiler. Así había trabajado a su fuente del recinto portuario, así había trabajado al de la Policía Federal, así había trabajado a todos y cada uno de las voces que dieron luz a ese reportaje, lo recuerdo muy bien, a plana completa en el periódico El Universal. A partir de ahí me interesó mucho el trabajo de Juan Vélez Díaz. Puedo asegurar que nadie en el país conoce más los entretelones, los pasajes oscuros del ejército mexicano como Juan Vélez Díaz. El libro Jinetes de Tlatelolco yo creo que es imprescindible para precisamente entender lo que ocurre adentro de cada uno de los cuarteles militares, de cómo se desarrolla la política militar, si cabe la palabra. Está centrado en alguna especie de biografía no autorizada de Marcelino Barragán, y de ahí podemos transitar en lo que fue la muerte o el fenecimiento de los presidentes emanados de la milicia, para dar paso a los presidentes de la política, inaugurado por un veracruzano, Miguel Alemán Valdés. Este libro nos transita, nos lleva a repasar un poco sus pasajes y cómo se va dando la evolución, no necesariamente positiva, del ejército mexicano. Son alrededor de 12 capítulos, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a constatar. 13, el de agradecimientos ya incluido, 13 capítulos en donde podemos ir repasando la historia del ejército mexicano a través de una prosa amena, ágida, sencilla de Juan Vélez Díaz, y de cómo va contrastando sus fuentes con familiares del militar Marcelino García Barragán, pero también de sus opositores, y va tejiendo de forma fina esos contrastes. Me gustaría leerles nada más 2 pequeños párrafos para antojarles el libro, si de alguna manera cabe. Aquí los tengo muy marcados. El capítulo 3, que se llama El parto del PRI. La campaña presidencial de Miguel Alemán Valdés en 1946 pasó a la historia porque fue la que inauguró los métodos de control y teatralización de la política. Con la prensa escrita como tapete, la salamería brotaba de los encabezados de las portadas de los diarios, donde la cortesanía se fundía con el paisaje. Los periódicos se desvivieron en elogios el 18 de enero de aquel año, cuando en la Asamblea Nacional se votó por el cambio de siglas y nació el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que suplió al cardenista PRM como partido de régimen. Ese es el capítulo 3, donde Vélez Díaz va tejiendo cómo se dieron el transitar como secretario de Defensa de Marcelino Barragán en épocas del sexenio de Miguel Alemán Valdés. Y el otro es, por aquí lo quiero buscar, era alguno, acá está. Y otro párrafo que es el de la introducción. Decía el general Marcelino García Barragán que el poder a los inteligentes los marea y a los pendejos los enloquece. Saludos por allá a Javier Duarte, allá en Guatemala. No se sabía si cuando lo comentaba tenía en mente las figuras de los presidentes Alemán Valdés, Luis Echeverría Álvarez o la del general Luis Gutiérrez Oropesa. Son los personajes que a través del tiempo articulan la dimensión horizontal de su existencia, donde lo tangible fueron las pugnas del poder. Y así va transcurriendo el libro de Juan Vélez Díaz. Reitero, una obra indispensable para también entender un poco el movimiento del 68. Lo hemos visto o lo hemos leído o nos han dado retratos desde Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, pero siempre retratados desde la gente, desde las víctimas, desde los daños. Vélez Díaz, hay que reconocerle el trabajo para tener acceso a esos archivos desclasificados, ver las opiniones y contrastar partes de guerra, hay que verlo así, y de las traiciones que hubo incluso en aquel fatídico 2 de octubre del 68, incluso traiciones que se dieron días antes, para entender un poco el movimiento de quién y desde dónde se empezó a disparar en aquel llamado edificio Chihuahua, aquel 2 de octubre de 1968. Es un poco de lo que yo puedo comentar del libro Los Jinetes de Tlatelolco, y yo preferiría mejor cederle la palabra a Juan Vélez Díaz, quien nos podrá ahondar más al respecto.
Muy bien, adelante maestro, le cedo la palabra. Sí, muy bien, muchas gracias. A mí me dejó realmente impresionado y con muchos sentimientos encontrados este libro, porque pues por supuesto muchos crecimos con esta idea del 2 de octubre, con esta herida, una de las grandes heridas del país en la historia, y donde por supuesto que el ejército está tomado como uno de los principales actores en la matanza de estudiantes. Entonces, a mí escuchar el nombre de Marcelino García Barragán es como hablar del diablo, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo negro y lo blanco, ¿no? Pero realmente me dejó muy impresionado porque acabé admirándolo, gracias al trabajo que hace aquí Juan Vélez Díaz, porque es una historia realmente fascinante. Primero, pues debemos reconocer que el tema del ejército mexicano es poco tratado en nuestro país, tal vez históricamente, tal vez cómo eran los uniformes y las armas, tal vez existe por ahí incluso un museo del ejército donde podemos ver toda esta evolución del ejército, pero su relación realmente con el poder, eso es intocable. Yo recuerdo mucho con mis maestros de la UAM Xochimilco, yo soy de la UAM Xochimilco, que nos decían cuando nos tocaba la parte de periodismo, ¿no? Miren, pueden hablar de lo que quieran, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Pueden hablar de lo que quieran, pero nunca hablen del presidente de la República, nunca hablen de la Virgen de Guadalupe y nunca hablen del ejército. Esos temas están perdidos, ¿no? Pero el ejército, no hombre, olvídense, el ejército sí es intocable, no se puede hablar, criticar al ejército sobre su accionar en el poder en este país, es muy difícil. Y si no, sale ahora el general Cienfuegos a decirse que son víctimas de la situación que ahora vive el ejército, que los lanzaron a la calle, ¿no? Que necesitan leyes para que ellos realmente puedan actuar. Imagínense si tuvieran las leyes para actuar por parte del ejército, pues nos sería peor. Seríamos realmente aplastados por el poder en todos los sentidos. Pero bueno, por eso me llama mucho la atención que haya ingresado Juan Vélez Díaz a la vida de un personaje importantísimo en la historia del país, como es el general Marcelino García Barragán. Y me llena de nostalgia esta imagen, Jinetes de Tlatelolco, que aparece, es el propio Marcelino, ¿verdad?, que va abriendo la escolta, donde va en la caballería, en un desfile del 16 de septiembre. Le digo porque yo nací en la Ciudad de México, y en unas calles muy cercanas, y de niño iba feliz a ver al ejército y a los tanques y a los soldados y al colegio militar, deslumbrarme por sus uniformes. Entonces verlos desfilar para mí era fantástico. Pero después de aquella noche fatídica del 2 de octubre, que yo era muy pequeño, tenía 8 años, y vi pasar las tanquetas en una noche fría con lluvia, yo sentí miedo. Yo sentí miedo a ver pasar el ejército. Y después me enteré que el que estaba al frente del ejército, que era el secretario de la Defensa Nacional, era Marcelino García Barragán. Entonces aquella admiración que tenía hacia el ejército en los desfiles, para mí con el tiempo fue cambiando, fue siendo una situación de miedo. El ejército nos puede matar, ¿no? El ejército puede hacer lo que quiera con nosotros y nadie los va a condenar. Entonces la historia que crea aquí precisamente Juan Vélez Díaz, vuelvo a insistirlo, acabé admirando al personaje Marcelino García Barragán, porque él nace en Jalisco, en el estado de Jalisco, y resulta que se mete de soldado con las fuerzas de Pancho Villa, soldado de estómago, como le llaman, que entró prácticamente para que lo pudieran mantener, para poderse mantener con las fuerzas de Pancho Villa económicamente. Pero su gran inteligencia, su gran cerebro estratégico, hace posible que Marcelino García Barragán vaya ascendiendo ya con el triunfo de la Revolución Mexicana dentro de los cuerpos de élite del ejército mexicano. Y entonces viene una situación muy curiosa, cómo se va formando el PRI, cómo el ejército va junto con el PRI creando este país después de la Revolución Mexicana, y cómo llega el momento que se forma precisamente el PRI y aparece Miguel Alemán Valdés como candidato a la presidencia, o Adolfo Ruiz Cortines, curiosamente ambos veracruzanos, y entonces Marcelino García Barragán, como parte del ejército, crea un grupo opositor, porque dice que no está de acuerdo que lleguen los muchachos de corbata a dominar este país. Porque recordemos que Lázaro Cárdenas era general, Manuel Ávila Camacho era del ejército también, pero ya los muchachos de corbata, como los menciona aquí precisamente Marcelino García Barragán, había que impedir que ellos llegaran. Y yo creo que de alguna manera tenía razón, esos muchachos de corbata han echado a perder gran parte de ese país, tanto que lo vendieron, ¿no? Ya lo vendieron prácticamente, ¿no?
La derivación, la involución de esa política la tenemos hoy con Enrique Peña Nieto. Yo no sé cuánta razón tenía en ese momento Juan Vélez Díaz para decir, a ver, aguas, paren estos que vienen con la cuestión de lo empresarial. Aquí nos narra muy bien toda esa forma que se relaciona con el poder Marcelino García Barragán y cómo lo congelan después de ese grupo opositor, apoya a Enríquez precisamente, que era el gran opositor en aquel momento, y después vuelve a retomar de nueva cuenta las riendas del poder del ejército, y va, como había conocido a Gustavo Díaz Ordaz, va ingresando a todos estos personajes importantes, y Gustavo Díaz Ordaz lo nombra secretario de la Defensa Nacional. Entonces llega el momento muy importante que ya habían vivido anteriormente el ejército, sobre las ideas que además tenían relación con Estados Unidos, que lo plantea muy bien Juan Vélez Díaz, en estas cuestiones de espionaje, donde aparece otro personaje veracruzano también, que era profesional del espionaje, Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, a partir de ahí, de todos estos mecanismos que ya nos explicará Juan, cómo le hizo para conseguir tanta información que es valiosísima, la que aparece aquí. También recordemos que ya lo había hecho Julio Scherer y Carlos Monsiváis en Tiempo de Saber, ¿no? También tiene un par de libros donde hablan sobre el 68, y viene precisamente este momento del 68. A mí me llama mucho la atención el relato que aparece aquí, donde Marcelino García Barragán junta al ejército y les dicen, vamos a desalojar a los muchachos, hoy, esta tarde en Tlatelolco, los vamos a desalojar, no quiero muertos. No quiero que nadie vaya a ser lastimado, solamente vayan por los líderes y se acabó el asunto, ¿no? Recordemos que las Olimpiadas estaban por iniciarse. Pero Marcelino García Barragán deja de estar de acuerdo con la información que dentro del ejército hay traidores y que había un grupo del poder que estaba dispuesto a matar a los jóvenes, ¿no? Y que Marcelino García Barragán, aparentemente como secretario de la Defensa Nacional, no tenía la orden de matar a nadie y, como todos sabemos, es una gran emboscada donde alguien le empieza a disparar y donde está el famoso Batallón Olimpia, que también aquí lo describen y que en su momento del Tiempo de Saber ya también lo había descrito muy bien Julio Scherer y Carlos Monsiváis con toda su investigación. Entonces, esto está muy bien relatado y bien documentado en lo que nos presenta aquí Juan Vélez Díaz, con este personaje importantísimo que es Marcelino García Barragán. Vale la pena leer todo el relato del 2 de octubre, pero me llama mucho la atención esta cita, que además ya la había dado a conocer Julio Scherer y Carlos Monsiváis en Parte de Guerra, que dice lo siguiente, a mí me llama mucho la atención, este es un punto importantísimo en la historia del país. El día 3 de octubre, cerrada la noche, el presidente Gustavo Díaz Ordaz citó a Marcelino García Barragán en Los Pinos y le entregó un sobre. Contenía un proyecto de decreto de la suspensión de las garantías individuales. Ustedes saben qué significa eso, estado de sitio, simple y sencillamente, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz le entrega a su secretario de la Defensa Nacional la suspensión de las garantías individuales. El presidente quería la opinión de su secretario de la Defensa. Fue claro el militar García Barragán, informó lo conducente y frente a su hijo, que después era Javier García Paniagua, ¿no? Frente a su hijo rompió el papel que le da Gustavo Díaz Ordaz. De ahí su declaración horas después, pasada la Olimpiada, en la Quinta Galeana, la casa del secretario de la Defensa, citó a miembros del gabinete. Dijo, debía volver la calma, el mando sereno, dice el general. Hay testigos de estas reuniones, compañeros de armas. O sea, ante esa situación, eso llama mucho la atención que un secretario de la Defensa tome el papel y la decisión de un presidente como Gustavo Díaz Ordaz y se lo rompa. Diga, señor, está equivocado. No vamos al estado de sitio, vamos a regresar a la serenidad. Llama mucho la atención ese detalle, que si hubiera sido al revés, ya hubiéramos tenido otra situación muy complicada, de un estado de sitio 100% establecido con el ejército desde el punto de vista del gran autoritarismo, ¿no? Después, bueno, ya vendrá, ya la historia absolverá en su momento a Marcelino García Barragán, pero me parece realmente una historia muy bien hecha, muy bien documentada y sobre todo que llega a documentos que nadie puede tener. No sé cómo le hizo, ya nos explicará Juan Vélez Díaz cómo le hizo para tener esta información, estas fuentes que anduvo buscando por todos lados y recrear esta historia que es muy importante. Evidentemente, el poder junto con el ejército
tuvo que ver con, todos lo sabemos, tuvo que ver con el 2 de octubre, así como también lo tiene que ver con Ayotzinapa, sin duda alguna, ¿no? Por eso no sale la información, por eso no aparece nada de información, porque el ejército está metido en el asunto. Entonces, eso es, cuando menos hasta el momento, las informaciones las investigaciones más cercanas es hasta ese punto, parece llegar. La diferencia es que antes el ejército estaba cercano a un gobierno que todavía estaba emanado de la Revolución Mexicana, más o menos. Ahora el gobierno está pegado 100% con los negocios, con las empresas, y si tienen al ejército van a defender sus negocios y sus empresas, no van a defender al país, no van a defender a la sociedad. De ahí la situación que ahora vemos, que ya es una verdadera mezcla y un verdadero infierno, que es esta relación con el narcotráfico. De tener un ejército que de alguna manera defendía al país y tenía ciertos sentidos patrióticos, hemos cambiado a un ejército que se ha mezclado con las situaciones del narcotráfico y que estamos viviendo otras etapas totalmente diferentes que de alguna manera viene ya documentando Noé Zabaleta. Y bueno, ya que está Noé, le recomiendo aquí también su libro, ¿no?, que es el infierno de Javier Duarte, que en las noticias del apresamiento de Javier Duarte, casi todo va ligado a las cuestiones económicas. Todo habla del robo, todos sabemos de todos los robos, de todo lo que ha sucedido, que es gravísimo, pero está de tal manera creada la información que pareciera que en cualquier momento Javier Duarte sale impune, sale inocente de este tipo de circunstancias, pero poco se habla de las graves problemas y graves heridas que tiene esta sociedad en Veracruz particularmente, con la inseguridad, con los desaparecidos y con todo lo que hemos vivido aquí en los años recientes en Veracruz. Entonces yo creo que todos esos elementos nos ayudan mucho a comprender cómo se forma el poder en ese país, cómo se forma el poder a través del ejército, cómo se forma el poder y cómo se viene transformando nuestra historia, a veces para más mal que para bien. Y finalmente, como les decía, viendo toda la historia en general de Marcelino García Barragán, que lo tenía antes como mi villano favorito, después de esto resulta que ya lo admiro al personaje. Bueno, alguien que se atreve a romperle una carta al presidente para que no entre en estado de sitio, me parece realmente de llamar la atención, porque como él lo dijo, el propio ejército nos traicionó, una parte del ejército traicionó esa noche del 2 de octubre para formar la matanza de Tlatelolco. Es realmente muy interesante, hay muchos más datos por supuesto que se pueden comentar de este libro, pero yo felicito a Juan Vélez Díaz por haber hecho esta investigación, que ya nos platicará cómo le hizo para armarla, ¿no? Muchas gracias. Oh, gracias, maestro. Gracias, Noé. No, hay un dato que no me he dado cuenta ahorita, que veía a mi mujer, dije, cierto, son 3 veracruzanos, y no me he dado cuenta que los grandes enemigos del jalisciense, 2 eran veracruzanos, ¿no? Y enemigos históricos, por lo que representó para el desarrollo del país, esos hitos que marcaron el desarrollo de nuestro México post-revolucionario. Y bueno, pues, ¿qué decir? El tema es complejo, sí, es algo que tiene que ver con el trabajo del reportero, esa obsesión por como me decían hoy, no me acordaba esa vez a lo que vine, dije, bueno, ¿a qué vine esa vez a Veracruz? Y ya me acordé. Este trabajo yo lo empecé más o menos por esas fechas, el año 2002, 2003, porque fue una circunstancia muy particular la que vivíamos. Acaba de llegar Vicente Fox a la presidencia de la República, tenía ese margen de legitimidad que le daba la alternancia, el fin del PRI y todo ese discurso mareador, pero había 2 factores que no se habían dado. Uno, la apertura de archivos, es decir, la Secretaría de Gobernación, por un decreto presidencial de Fox, en el afán de aclarar todo esto que ocurrió en la Guerra Sucia con el gobierno del PRI de más de 70 años, pues ordenó que se abrieran los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política del viejo régimen, que encabezó muchos años Fernando Gutiérrez Barrios, y la otra área de espionaje que se llamó Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Sí, yo recuerdo que en mis maestros en la escuela, en el CCH, en la facultad, hablaba mucho de gobernación como el gran hermano, ¿no? El que te espiaba, el que te va a seguir gobernación, o gobernación te tiene cableado, no sé qué. Bueno, lo hacía a través de estos 2 brazos, ¿no? La de Dirección Federal de Seguridad y
e investigaciones políticas y sociales. Bueno, yo trabajé durante más de una década esos archivos en proceso. Desde el año 2002 empecé a publicar mis investigaciones en el AGN y también aprovechando el otro factor que también facilitó la llegada de Fox fue la ley de acceso a la información, la creación del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información. Yo utilicé esa herramienta precisamente para hacerle peticiones a la dirección, a la Secretaría de Defensa Nacional y poder accesar al archivo histórico del Ejército a revisar fichas, expedientes de militares de esa época. ¿Sí? Ese fue el segundo, digamos, el segundo recurso metodológico. Peticiones de acceso a la información y búsqueda en archivos. ¿Sí? La búsqueda fue muy compleja porque tenía yo que tener un poco de background, de cultura general sobre lo que había ocurrido en el 68, en los 70s, en la Guerra Sucia. Entonces, mi trabajo periodístico de entrevistar a familiares de desaparecidos, de seguir comisiones de derechos humanos sobre la Guerra Sucia, las desapariciones en Guerrero, en Jalisco, en Sinaloa, con el auge de los movimientos armados en los años 70, me dio pie para más o menos ubicar episodios que había que investigar, pero desde el lado del Ejército. Estas dos cosas se juntan porque este libro no tenía ese rostro, no tenía ese título, yo lo tenía ahí contemplado, pasó el tiempo, yo en ese entonces acababa de regresar a México, estuve un tiempo de freelance, estuve en proceso trabajando de planta varios años, salgo y me voy a la unidad de investigación del Universal, salgo del Universal y regreso a colaborar por fuera como freelance, de nuevo a proceso. Entonces es cuando ya me pongo a terminar este trabajo porque es el trabajo original. Yo publiqué en 2010 mi primer libro que se llamó El General sin Memoria, una crónica de los silencios del Ejército Mexicano, que es la historia del general Salvador Rangel Medina y es la historia de la Guerra Sucia en Guerrero, contada desde el Ejército y a partir de las memorias, los documentos del general Rangel. Yo tenía este contexto cuando dije, bueno, está el libro de don Marcelino, no lo podía acabar. ¿Cómo accesé a la información? Cuando uno tiene los documentos es sintomático del olfato periodístico muchas veces que uno tiene que ir a campo a checar. Yo ya había ido a Jalisco, al pueblo del general, de entre 2005 y 2006 varias veces, regresé en 2012, 2013, 2014 y ya con los documentos empecé a entrevistar a gente, ¿no? A mí me encanta platicar, y yo soy de Guerrero, me encanta platicar con la gente adulta, la gente mayor, porque sus recuerdos muchas veces son muy clarividentes. En general, en Veracruz, en Jalisco, en Sinaloa, en Guerrero, hay episodios que ellos se acuerdan muy bien y que muchas veces con documentos, con sucesos muy puntuales, hacen que su memoria se active, ¿no? Recuerden pasajes que muchas veces no están en documentos o simplemente nunca han sido mencionados en libros. Así me pasó con don Marcelino. El libro tiene 3 partes. La primera parte que va de cuando él, siendo adolescente, huérfano de padre, su mamá lo manda a estudiar, él es de Cuautitlán de García Barragán, un pueblo de la costa jalisciense muy cerca de Melaque, lo manda a estudiar a Autlán, lo adoptan y en Autlán estudia hasta tercero de primaria. Estoy hablando del año 1910, 1908 y en 1913 él trabaja de obrero en Guadalajara y es cuando se da la sonada el general alcohólico, el que traicionó a Francisco I. Madero. Después del cuartelazo de la Ciudadela, de la Huerta, él se une a las huestes de Pancho Villa. Entonces, su biografía en el inicio la atraviesa Pancho Villa. En 1915, él en la batalla de Aguascalientes cae preso y bueno, uno de sus maestros en Autlán resulta ser un oficial del ejército del noreste de Álvaro Obregón y le salva la vida. Él se incorpora al ejército constitucionalista y por saber leer y escribir, él empieza a ascender. Un tipo muy inteligente, una inteligencia innata, esa inteligencia que yo admiro mucho, que es de la gente de campo, que la gente que sabe ganarse la vida en el campo, un sentido común muy práctico que siempre le funcionó al general. Y esta primera parte de su biografía termina cuando él se une al ejército constitucionalista,
Ahí dentro, con Álvaro Obregón, se gana el respeto de muchos generales que son parte de los libros de historia, como Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, ¿no? Él es muy cercano al pensamiento, a la figura, a la ideología del general Cárdenas. En los años 30, él se incorpora a este sector dentro del Partido Nacional de la Revolución, el PNR, al sector militar, y él es gobernador en los años 40 de Jalisco. La segunda parte de su biografía precisamente es la parte política, ¿sí? Hay una configuración del Estado a partir de que cuando se institucionaliza la revolución, los militares, creadores de las instituciones a su modo de ver, tienen esa venia cardenista, y muchas veces la política social que caracterizó al gobierno cardenista, algunos gobernadores la replicaron. Fue el caso de García Barragán en Jalisco. Él deja la gobernatura en 1946, justo cuando se da la sucesión presidencial, que se va Manuel Ávila Camacho y llega Miguel Alemán Valdés. Para el general Marcelino, Miguel Alemán Valdés representaba esa ideología pro Estados Unidos que no tenía nada que ver con los principios de la revolución. Entonces él, con un grupo de militares encabezados por el general Miguel Enríquez Guzmán, crean este movimiento que se llamó el Movimiento Henriquista, que participó en la campaña presidencial del 52 con de candidato del PRI, Adolfo Ruiz Cortines. Este movimiento henriquista, que no está en la biografía oficial del general Marcelino, fue el primer movimiento opositor contra el PRI. El ejército, yo me di cuenta en la investigación que no mencionaba en sus archivos ni en ningún pasaje esta parte de disidente del general Marcelino, ¿no? Que él fue un disidente, fue un opositor al PRI desde que el PRI surgió. Esto le cuesta estar castigado y se pasa más de 10 años en la banca, es decir, no está en servicio en tropas, en filas, y mientras se da un proceso de transformación en las Fuerzas Armadas, que es lo que yo aquí registro. El país tiene unas transformaciones a partir de los años 50, en donde los movimientos en el mundo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial reconfiguran los polos, y el país tiene una posición geoestratégica fundamental, ¿sí? En la Guerra Fría, México se convierte en un hervidero del espionaje, porque en la Ciudad de México, junto con Berlín y Viena, son las ciudades donde el comunismo asienta a sus agentes, las embajadas del bloque del Este, y los Estados Unidos, por medio de la Agencia Central de Inteligencia, desarrollan unas políticas que influyen mucho en la reconfiguración de los gobiernos. Eso es algo que no se ha dicho, nunca se ha contado y no se ha contextualizado cuando se habla de libros sobre el 68. Sí, a mí me da mucha risa porque cuando salió el libro, de aquí de Veracruz empezaron a tuitear unas gentes que eso ya se sabía, que habían sido los comunistas en el 68, que era un complot, ¿no? Bueno, esa parte fue parte de la propaganda de esa época, fue un juego de las agencias, ¿no? O sea, sembrar el fantasma del comunismo como ese gran espectro que iba a desestabilizar al país, que se iba a comer a nuestra incipiente democracia y no sé qué. Bueno, todo eso tuvo una estrategia, fue una estrategia de información. Aquí yo lo consigno, hay un capítulo dedicado exclusivamente a todo el juego de la información. Para llegar al 68 hay que empezar a contar la tercera parte del libro. La tercera parte de la biografía del general comienza precisamente con esta foto de la portada. A él le levantan el castigo en 1961, ya con Adolfo López Mateos de presidente, por intervención del general Cárdenas. Entonces él lo sacan de la congeladora, lo nombran comandante militar en Toluca, en Querétaro y después en Toluca, y lo ascienden a general de división. Él era general de brigada, lo ascienden a general de división. Por la trayectoria, por su pasado revolucionario que aquí consigno, las batallas en las que participó, la ideología que él defendió de la revolución, de fomentar la producción nacional, ayudar a los campesinos, apostarle a la educación, apostarle al desarrollo económico del país, con esa venia nacionalista que caracterizó la política del general Cárdenas. Eso fue la ideología que él traía desde hace muchos años, ¿no? Y que, siendo secretario de Defensa, intentó un poco que no se perdiera, ¿no? Su biografía, esta última parte, cuando lo nombran secretario de la Defensa, fue
en el año 1964. Él toma posesión en diciembre. Esta foto de la portada es del desfile militar del septiembre, del Día de la Independencia de 1964. Para entonces él ya sabía que iba a ser secretario de la Defensa. Si se fijan bien en la imagen, el general va a caballo con su casco de soldado, pero la espada tiene una carga simbólica porque la espada va apuntando al piso y la mirada al frente mirando el Palacio Nacional, el balcón presidencial. La espada apuntando al piso es una señal militar de subordinación, ¿sí? Es su regreso al redil institucional y su regreso a esa cultura del silencio, del hermetismo que caracteriza a los militares, ¿sí? El hombre era un hombre muy inteligente que hablaba telegráficamente, y esa parte que a mí me encanta de la gente de campo, que es que necesitan una sola frase para nombrar las cosas. No son de bla, 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 no, es pum, lo que es, ¿no? Entonces uno tiene que entender lo que significa lo que ellos dicen. Así era el general. Siendo secretario de la Defensa ocurren distintos episodios. Gustavo Díaz Ordaz, que era un hombre absolutamente esquizofrénico, para sus adentros en los archivos encontré documentos donde en 1965, en septiembre, que se da el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, que es con el que inicia el ciclo de las guerrillas de izquierda en México, pues bueno, el rumor fue de que en Chihuahua estaba el Che Guevara, ¿no? Entonces, todo el mundo, el Che Guevara en Chihuahua, sí, porque ya empezó el comunismo. No, bueno, un rumor que es muy sintomático de lo que fue el régimen de Díaz Ordaz, ¿no? O sea, caracterizado por sobredimensionar los problemas que no tenían otro origen más que la desigualdad social, ¿sí? Construir un discurso a partir de mentiras para justificar la represión. Yo retomo aquí varias publicaciones que se hicieron a lo largo de los últimos años, del 98 para acá. Como reportero me tocó cubrir varios episodios que tenían que ver con los aniversarios del 68, entre ellos en 1998 la creación de la Comisión Legislativa para investigar en los 30 años, más allá de lo que había ocurrido, ¿no? Scherer y Monsiváis publican el libro Parte de Guerra en 99, que es donde por primera vez se revela que la matanza en Tlatelolco comenzó por disparos de militares que pertenecían al Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial estaba encabezado por Luis Gutiérrez Oropesa, que era el brazo derecho, el dedo meñique de Díaz Ordaz. Nunca se había contado el nivel de confrontación que existió al interior del ejército entre el Estado Mayor Presidencial y el ejército. Aquí por primera vez se reconstruye a partir de testimonios, porque eso no está en documentos. Después del 2 de octubre, Gutiérrez Oropesa manda a destruir, quemar, a romper mucha documentación que tenía que ver con ese momento. A partir de entrevistas con gente que ya es gente adulta, mayor de 80, que les funciona muy bien la memoria, yo reconstruyo ese tipo de episodios. ¿Cómo le hice? Paciencia, mucha paciencia, tratar de acercarme con ellos, acompañarlos y todo. Como yo les dije, a mí me encanta platicar con la gente mayor, con la gente adulta. Y con estos generales ya retirados, en algún momento algunos me lo confiaron con su nombre y apellido, que yo lo pusiera en el libro, ahí viene. Otros quisieron que no lo citara, pero yo empecé a tejer a partir de este choque entre el Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, y el general García Barragán. Hay un personaje que aparece aquí, que se llama Luis Echeverría Álvarez, sin el cual no se puede entender lo que es la historia de pervención, de asesinatos y de todo esto que mencionó el maestro en nuestro México contemporáneo. Echeverría tiene algo que nunca se ha contado. El primer presidente del PRI se llamó Rodolfo Sánchez Taboada. Yo revisé el expediente de Rodolfo Sánchez Taboada en el Archivo Histórico del Ejército. Hay un dato de Rodolfo Sánchez Taboada que lo pinta de pies a cabeza. Rodolfo Sánchez Taboada era teniente y ganó su ascenso a capitán cuando participó junto con otros 3 militares en la muerte de Emiliano Zapata. Ahí viene en el expediente. O sea, él asciende por matar a Emiliano Zapata, el primer presidente del PRI, ¿sí? Rodolfo Sánchez Taboada, en la vieja historia, el estilo priista, él tuvo un protegido, su ahijado político, que lo fue creciendo desde que era chavo, 18, 19 años, lo fue aupando, hasta que se convirtió en un político destacado, y ese hombre llegó a presidente de la República. Rodolfo Sánchez Taboada hizo
a Luis Echeverría Álvarez. ¿Sí? Entonces, el primer presidente del PRI, el que mató a Zapata, su gran creación se llamó Luis Echeverría Álvarez. Así se los pongo, así es más o menos como se viene contando esta parte de la historia que no se conoce y que está en los archivos. ¿Sí? Entonces, uno entiende por qué Luis Echeverría fue un HDP. Ahí se los dejo de tarea que es un HDP. Entonces, este tipo de revelaciones son las que no están en los libros de historia y que no nos las van a contar, porque es cuestionar precisamente los orígenes del régimen. ¿Sí? Es una historia de traiciones. García Barragán lo vivió. ¿Sí? Por eso él siempre dijo que Miguel Alemán y Ruiz Cortines eran los grandes traidores, ¿sí?, a lo que fue el origen en la ideología, los principios de la revolución. ¿Sí? Esta parte de descomposición finaliza con el momento cumbre que fue el 2 de octubre. Aquí intento reconstruir lo que ocurrió ese día, cómo fueron los primeros momentos. El maestro mencionaba que la orden esa tarde fue en la junta de militares, que el general dijo: no quiero muertos. ¿Sí? Carlos Montemayor, que fue uno de nuestros grandes escritores, el primero que documentó la guerrilla, el hombre más cercano a las víctimas, que se ganó su respeto precisamente por su trabajo tan serio sobre los movimientos armados. Él dice que en el 2 de octubre del 68 el primer disparo tuvo una carga simbólica porque vino desde los edificios de Tlatelolco y fue directamente sobre un general. Sí, un general que es un represor, que se caracterizó por ser un HDP también, José Hernández Toledo, pero que en ese momento, dado la emboscada, dada toda la nebulosa que caracterizó el 2 de octubre y que posteriormente se fue aclarando un poco, tenía como origen esta pugna en el poder. El libro termina precisamente con eso, como en los últimos años de vida del general García Barragán, su obsesión fue aclarar lo que pasó el 2 de octubre. Pareciera increíble que él no sabía. Hasta cierto punto demuestra que no sabía todo, sabía que algo iba a ocurrir. Pero en este juego de ajedrez, no sé si ustedes alguna vez habrán visto o han jugado ajedrez, como es un juego de tácticas, como es un juego de mucha mente. El 2 de octubre fue, la Plaza de las Tres Culturas fue el tablero de ajedrez donde se movieron muchos intereses, desde los intereses de la embajada estadounidense, que eran intereses geopolíticos, hasta los intereses de Luis Echeverría, hasta los intereses del Estado Mayor Presidencial, como Dedo Meñique de Díaz Ordaz. Intento desentrañar la naturaleza del carácter del militar, del general García Barragán, un hombre que tuvo muchos cuestionamientos al final de su vida, él mismo se cuestionó mucho, y pasa, ¿no? Pasa cuando los hombres ven que su vida llega al final, se cuestionan lo que fue su vida, ¿no? Un hombre de más de 80 años, 86 años, que ya sabe que va a morir de enfermedad, ya está muy enfermo, entonces él, sus últimos meses de vida, manda llamar a don Julio Scherer y le dice: Julio, tú vas a publicar esto. Y al final de su vida, del hijo de García Barragán, don Javier García Paniagua, le entrega a Julio Scherer los documentos del 2 de octubre con la operación Galeana. Scherer retrata muy bien los últimos días en Parte de Guerra, porque finalmente ahí es donde el general intenta aclarar que para la historia lo que había ocurrido en Tlatelolco fue una traición al interior del ejército y que no se había contado desde la perspectiva de los actores del interior del ejército. Sí, me aboqué también a contextualizar, no solamente es el general García Barragán, por eso el subtítulo es Retratos del Ejército Mexicano, porque ¿quién iba a pensar que en el ejército mexicano había una célula trotskista, ¿no? Que había gente pensante, ingenieros, militares, médicos militares, abogados, que tenían una visión de país que se contraponía a la visión oficial que defendía la defensa nacional. También hay un retrato de un general que no sabía escribir y que se llamaba García Márquez, ¿sí? Entonces, el general García Márquez caracterizó ese tipo de violencia congénita a los hombres que se hicieron en la revolución, ¿sí? Son lo que inaugura ese tipo de violencia que después la historia ha llamado crímenes de Estado, ¿no? Entonces, es también historia, es investigación periodística, es sociología, es relaciones internacionales. Intento que el retrato del general García Barragán sea un retrato de cuerpo entero. Lo que hizo Scherer y Monsiváis fue un retrato
un retrato muy definido sobre un rasgo característico del general García Barragán. Este es un retrato en conjunto. Así es como yo lo quise plantear y así es como me gustaría que ustedes, después de que lo lean, lo vean, me hagan señalamientos, me rectifiquen. Se puede, mi cuenta de Twitter es Veledias424. ¿Sí? Gracias. No, gracias, maestro.